Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su canal de Comercial. Como siempre un gusto saludarles, el maestro Héctor Herrera, y compartiendo con ustedes una cápsula más relacionada pues con información que tiene que ver con el asunto del regreso, la reintegración de las actividades a la nueva normalidad por cuestión del asunto que nos está atareando, que es el coronavirus. Eh, el gobierno del Estado de México anunció su plan a través del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anuncia su plan denominado Plan para Regreso a la Nueva Normalidad, en la cual pues menciona de una forma muy concreta las disposiciones y las actividades que se van a llevar o las medidas que se van a implementar en función de la aplicación de este plan. Una vez que se tengan estas posibilidades, según se pretende que aplique a partir de junio. Sin embargo, pues veremos que esto se dé, porque probablemente pueda y seguramente se puede traslapar a otro aplazamiento, como ha sucedido. En el primero pues se habló de una regionalización del Estado de México, es decir, dividir en 4 regiones el Estado de México, y la razón es precisamente para tratar de establecer de una manera más como concreta y eficaz el control y la vigilancia y monitoreo del regreso a la activación de las actividades que se dispongan de acuerdo al monitoreo que se tenga por las autoridades, para pues obviamente observar y poder en el momento dado atender de manera inmediata, de manera oportuna, en razón del comportamiento de la sociedad y del comportamiento del coronavirus en función de este regreso. Primero diríamos entonces la regionalización. Luego de ahí se habla también del monitoreo precisamente, o la vigilancia y monitoreo y control del comportamiento de estas condiciones, pues en base a los indicadores. Esos indicadores son pues implementados o conocidos como el llamado semáforo. El semáforo, que va a constituir de 4 colores, que el primero pues refiere en el color rojo a la condición propiamente que se está viviendo, que es de peligro, y que sin embargo se pretende regresar o activar la nueva normalidad con actividades que en este caso únicamente serán actividades esenciales. Si el semáforo en su momento llegara a tener ese color naranja o anaranjado, pues es el indicativo de un alto riesgo. Sin embargo, según la planeación de las autoridades, pues es llevar a cabo la activación de las actividades de las condiciones esenciales, pero también algunas actividades no esenciales. Ahí acuérdense que hay una disposición federal en la que indica el listado de cuáles son las actividades esenciales y las no esenciales. Por otro lado, cuando esta luz o este semáforo se encuentre en el indicativo del color amarillo, pues esto será señal en la que se podrán regresar a las actividades independientemente de las esenciales, de algunas no esenciales, incluyendo también pues las actividades profesionales, entre otras. Y si en su momento llegara a tenerse el color verde, esto sería el indicativo del bajo riesgo, en el que ya serían, según la planeación de las autoridades, tanto federales como en este caso estatales, el gobierno del Estado de México, sería el indicativo de condiciones propicias para poder hacer el retorno de todas las actividades en general, todas las actividades, incluyendo las actividades escolares. Sin embargo, por otro lado, también hizo énfasis el gobernador en que las actividades, por lo menos las actividades escolares, estas no se llevará a su reactivación hasta en tanto no se tengan las condiciones propicias y las condiciones de seguridad y sanidad para poder llevar a cabo esta reintegración. ¿Esto qué quiere decir? Pues en otros términos, que hasta que las condiciones del coronavirus estén debidamente controladas y en un nivel de bajo riesgo, en el que ya no sea una situación tan considerable en el asunto de la infección de los infectados a nivel masivo, a nivel población. Esto es importante también ubicarlo o observarlo por ahí. Aquí la cuestionamiento, la idea o la duda, pues es claramente también observar que se establece por ahí ese retorno, esa
reintegración o ese plan, echarlo a andar pues a partir del 1 de junio. Es decir, terminando el mes de mayo, a partir del 1 de junio, los primeros de junio, se podrá echar a andar este plan. Pero tampoco es algo certero, porque habría que esperar también en estos días, lo que resta de estos días, me parece que estamos entre 9, 10 días los que restan, para que se pueda observar el comportamiento a nivel masivo, a nivel del país y también a nivel del Estado de México, el comportamiento que se sigue teniendo con referencia al incremento de los infectados y de los fallecidos. También eso es importante ubicarlo. Entonces no es tan certero. Se ha cuestionado mucho el hecho de que las autoridades dan una fecha, luego dan otra y es móvil y demás. Pues sí, pero también por otro lado es entendible porque no es certero el hecho de saber o de tener, diríamos, como habíamos comentado en algún programa, la bolita mágica para decir que exactamente en tal fecha se va a retornar a una condición de nueva normalidad. Eso también tiene que ver, depende de estas condiciones que se estén llevando o se estén generando al paso del tiempo en estos días. Si hay descenso de fallecidos, si que se baje la tasa de fallecidos, que se reduzca la tasa de infectados, que se tengan las condiciones propicias. Pero también es importante ubicar que es un trabajo de gran relevancia por parte también de la sociedad, que hemos visto desafortunadamente y tristemente, lo hemos visto en unas partes de la República, sobre todo en la Ciudad de México y también en el Estado de México, mucha apatía al cumplimiento de las medidas de seguridad, la apatía al cumplimiento de las medidas sanitarias. Podemos ver que estuviéramos un estudio estadístico en que podríamos arrojar resultados. Diríamos que es un resultado muy preocupante el hecho de que la mayor parte de las personas no usan el cubrebocas en lugares concurridos, no atienden las condiciones de sanidad, de la distancia y demás. Es difícil el hecho de que se active la nueva normalidad y las condiciones de una actividad que se venía desarrollando con ciertas medidas como el caso de la distancia, pero nos tenemos que adaptar. Recordemos que somos una sociedad que nos hemos tenido que ir adaptando al paso de los años, al paso de nuestra vida en este planeta, en que nos tenemos que ir adaptando a todas las condiciones de vida, y no es solamente el coronavirus, que además, datos científicos, el coronavirus no es nuevo. Eso sabemos que tiene mucho tiempo que existe, que ha sucedido, que ha ido mutando, se ha ido haciendo más peligroso, se ha ido siendo más dañino, se ha ido haciendo más complejo, y bueno, pues eso es lo que hemos tenido a la fecha también por nuestros comportamientos muchas veces, en los cuales contribuimos a la falta de higiene, a la falta de cumplimiento de medidas de ambientales, a la falta de muchas medidas de prevención y seguridad en cuanto al cuidado del propio ambiente y de cuidado de nosotros mismos como individuos, como familias, como parte de una sociedad. La seguridad y la higiene es muy importante. El cumplimiento de las medidas establecidas, y vemos esa apatía desafortunadamente a nivel, por lo menos lo que observamos en el Estado de México muy atinadamente, porque no ha sido nuestro trabajo observarlo, es sí, esa apatía, esa gran apatía que existe por muchos mexiquenses al no cumplir con, o no querer cumplir con las medidas establecidas o determinadas. Entendamos y comprendamos, vamos a digerir, como decíamos en un programa por ahí, de la resiliencia. Tenemos que asimilar que esto es cierto, tenemos que asimilar que esto es algo que nos ha generado o nos va a causar todavía muchas más pérdidas, y eso es algo que nos está teniendo que hacer una gran transformación. Y no hablamos de la cuarta transformación a nivel político, eso queda fuera y descartado. Estamos hablando de una transformación social a nivel mundial, no solamente en el Estado de México, sino a nivel mundial. Tenemos que transformarnos, tenemos que irnos adaptando a los nuevos sistemas ambientales y naturales que tenemos en nuestra subsistencia. Tenemos que irnos ambientando y tenemos que ir adaptando nuestro medio de vida a esas condiciones, porque todas esas situaciones llegan para quedarse, no se eliminan. A la fecha no se ha eliminado el SIDA, no se ha eliminado la influenza, no se ha eliminado muchos virus y muchas bacterias y muchas infecciones o enfermedades que tenemos al paso de los años. Entonces, en la sociedad nos ha afectado, nos ha pegado, y tenemos que aprender a vivir con ello. Así como aprendemos a vivir con diabetes, aprendemos a vivir con cáncer, aprendemos a vivir con una serie de situaciones en las que tenemos que seguir saliendo adelante, pues ahora tenemos que aprender a salir adelante con no es nuevo, sino con este virus
evolucionado, mutado, que va cambiando y haciéndose complejo cada día más. Bien amigos, esperemos compartir este video, trasládenlo por favor, que se haga viral esta información. Si les gustó ese video, pues denle esa manita, péguenle ahí a la campanita, denle a la campanita por favor, para que podamos continuar con esta información que es de gran importancia para toda la sociedad y sobre todo para la sociedad mexiquense. Cuídense, si no tienen que estar en lugares aglomerados, acumulados, no lo hagan. Tratemos de establecer nuestras medidas y cumplir con ellas. Gracias amigos y buenas tardes.